estoy hoy muy contento porque está conmigo un abogado, un profe de la UNAM, pero un excelente amigo mío, César Callejas. César, gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel, muchísimas gracias. Y César está escribiendo un libro, porque ya le pedí permiso para decir ese pequeño secreto, sobre los nazis, así es. Así es, un trabajo sobre el funcionamiento del derecho nazi como una creencia, como una especie de fe que la gente tiene en cómo funciona un sistema y cómo eso llevó a la sociedad alemana a colaborar con un proyecto tan descabellado como el de los nazis. Desafortunadamente vamos a hablar de los nazis en México. Así es. No va a tener nada que ver. Exactamente. César, ¿qué importancia geopolítica, diríase, tenía México para los nazis? ¿Por qué tuvieron que llegar aquí? Yo creo que aparentemente México es como, o en la época no parecía ser el centro del mundo, ni mucho menos. Veníamos de una revolución, México era aliado de los fuerzas progresistas, pero México tiene dos ventajas enormes: la producción de petróleo, de materia prima para la guerra, y la cercanía con Estados Unidos. Entonces lo que permitía era el paso hacia el Japón. Segundo, la explotación del petróleo mexicano, tungsteno, de todo este material de guerra, y la facilidad de poner bases de espías en México que tuvieran un acceso mucho más fácil y más cercano a los Estados Unidos. Fue un paso muy socorrido. Es decir, no fue ninguna casualidad que vinieran, Nada. sino estaba realmente planeado. Nada, era común los submarinos alemanes cerca de Manzanillo, por ejemplo, para evitar el contrabando de materia prima, y también en la zona del Golfo. ¿A quién teníamos como presidente? Nomás para saber quién les vendía Estamos el petróleo. hablando de los últimos años de Lázaro Cárdenas y de todo el sexenio de Ávila Camacho. De Ávila Camacho, Así porque es. además Y vamos a hablar de Ávila primeros Camacho al meses de ratito. Miguel Alemán. Claro. Digamos entonces que jugábamos esos dos bandos, un poco vendiéndole Sí. petróleo a los nazis, pero siendo Así es. parte de los aliados. Ahí hay sobre todo en la época de Cárdenas, una época muy complicada y muy contradictoria para el tema de los nazis. Primero, porque el gobierno alemán, el gobierno nazi, era un gran comprador de petróleo mexicano. Y parte de la negociación, la Cancillería alemana con Cárdenas, era la idea de si logramos invadir Alemania, si logramos invadir Inglaterra, grandes beneficios económicos para México, condonación de deuda, y Cárdenas, con mucha delicadeza, dice, ok, lleguemos a un buen arreglo de precios, pero no tengamos ningún arreglo político. Ningún arreglo Ningún político. arreglo político con la Alemania nazi, pero sí fueron un magnífico comprador de petróleo mexicano que termina la venta del petróleo mexicano hasta el hundimiento de los barcos por del Fajador y del Potrero del Llano. Claro, pero no solo hubo, digamos, venta de petróleo, sino también muchos de los escritores, de los escritores mexicanos, fueron bastante entusiasmas, diríase que incluso muy entusiastas, Sí, claro. con respecto al nazismo. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que también cuando hablamos de nazismo no hablamos necesariamente de Segunda Guerra Mundial. Hay un periodo previo en que México es sumamente pro-nazi, Sí. porque la propaganda nazi el que llega a América Latina es una propaganda muy peculiar, basada sobre todo en la estética del régimen. Los desfiles, los uniformes, las películas de Riefenstahl, todo ese tipo de cosas, y eso entusiasma mucho a la gente. Claro. Entonces, antes de la guerra hay un fuerte ascendente nazi. La XW, por ejemplo, comenzó hasta ya entrada incluso la guerra a funcionar como cierta, decían, la voz de la América nazi desde México, porque la XW compraba los boletines de prensa a las fuentes alemanas, que eran más baratas. Entonces, bueno, llegó un punto en que los norteamericanos no soportan más esto. Rockefeller interviene con el presidente, se llega a un muy buen acuerdo de precios para comprar noticias desde los Estados Unidos y se deja de radiar noticias pronazis. Pero durante mucho tiempo se Hasta radiaron el las año noticias. 42. Y ahorita que hablabas de propaganda, me decías que justo estamos muy cerca de un lugar en donde llegaba la propaganda nazi. Sí, bueno, ahora que venimos para acá, que venimos caminando, estaba viendo algunas calles que dice ruta del exilio español. Podríamos hacer también una ruta de la Alemania, de la presencia nazi en la Ciudad de México, por ejemplo, o de la época franquista. Esos son los dos fascismos que tienen público en México. El fascismo italiano no llama mucho la atención. Japoneses, pues, no llaman la atención porque no hay. Ajá. Pero el franquismo tiene su capital aquí enfrente en el Casino Español. Y acá el Casino Español, acá. y a la cuadra que sigue, en la esquina que sigue, está la Casa Boca. La Casa Boca recibía el material de prensa en las cajas de herramientas
Se guardaba ahí, se esperaba y después salía a distribución. El material de prensa de los nazis. De los nazis, sí. ¿Y a Goebbels qué- era un, Goebbels, por ejemplo, le gustaba el cine. Goebbels era gran admirador de Lupe Vélez, por ejemplo. ¿En serio? Sí, le gustaban las películas de Lupe Vélez. Está documentado Entonces, y todo, por supuesto. Ahora, hay un excelente libro sobre nazis en México. Los nazis en México lo acaba de editar Debate, Ajá. de Cedillo. De Cedillo, sí, como no. Muy buen libro. Sí. Hay muy buen material en los boletines del Archivo General de la Nación. Ahora, sí es un tema penoso al final del día, entonces Claro, no hemos escrito tanto como debiéramos. tan penoso que, digamos, incluso grandes escritores como Vasconcelos tuvieron que, Sí, bueno. digamos, matizar, si no es que incluso recular sobre Sí. su pasado nazi. Sí, bueno, Vasconcelos tiene una revista que se llama Timón. Una revista en la que tiene de todo un poco, pero llega el punto en que se vuelve verdaderamente un elemento de propaganda nazi. Hay una conversión ahí que yo creo que casa mucho con el nacionalismo de Vasconcelos, con su idea racial, o sea, sobre la América Latina, y eso lo vuelve La raza cósmica, decía la él. raza cósmica, que al final del día, eso es yo creo que el gran debate del lema de la universidad. O sea, los universitarios le tenemos tanto cariño a la tradición que hay cosas que no nos gusta discutir. Entonces, para evitar los problemas, bueno, el lema de la universidad no se toca, por supuesto, Claro. pero en lo profundo es terriblemente fascista. O sea, la raza frente a los demás no estaba dibujado, por ejemplo, el Brasil dentro de los mismos colores del resto de la América Latina, no existe Estados Unidos, no mucho menos. Claro. Y Vasconcelos ahí se enfrenta además, yo creo que no son tanto veleidades, sino que en realidad es un convencimiento. Él se enfrenta con Alfonso Reyes, con Diego Rivera, con amigos de toda la vida, De toda la vida, así que es. no van a volverse a hablar sino hasta 6 meses antes de la muerte de Vasconcelos. Ya casi para despedirse. Así es, Reyes pronuncia la oración fúnebre de Vasconcelos, pero había vuelto a hablar con él 6 meses antes. ¿Qué tal? Es una cuestión ahí muy curiosa, pero sí había algo de convencimiento, ¿eh? Hay muchas películas, sobre todo estadounidenses, sobre los grandes espías que estuvieron en Alemania. Pero nosotros también tuvimos espías y tuvimos espías nazis. No, yo creo que podríamos hacer una serie de magníficas novelas de espías nazis, porque los había de todos tamaños, colores y sabores. Y hay varios, primero porque a la propaganda nazi le interesaba mucho México. Sí. O sea, México es puerta para Centro Sudamérica. Sudamérica, en especial Argentina y Chile, y era Brasil. declaradamente nazi, Brasil. Ajá. Y entonces, bueno, la influencia de México, Centroamérica, sur de Estados Unidos es importante. Espías dedicados a materias primas. Claro. Por ejemplo, Schlebruger, que es un industrial, pone una industria en México, y aparte la industria alemana que trabajaba en México, que era parte del sistema de espionaje alemán. AFHA, la de fotos, Hoecht, la química, Mira. todos estos tenían gente. Mira, este es como también de especie de película de comedia de errores. En la entrevista entre Roosevelt y Ávila Camacho en Monterrey, no encuentran un traductor de inglés. Porque no llegó el traductor de Relaciones Exteriores, pues no llegó, muy a la mexicana, no llega. Claro. Pues ¿quién está? Pues este chavo que estudiaba en el alemán, pues tráiganselo. Y resulta que el chico que hace la traducción de los dos presidentes es el líder de las juventudes hitlerianas del Colegio Alemán de la Ciudad de México. Nada más, Entonces, ni nada menos. Le llegó la información fresca al Führer, ¿no? Exactamente. Y pudo además traducirla. Así es. Claro. También en el cine, por ejemplo, platicábamos de Elsa Hilde Kruger, Ajá. que le cambian el nombre. Ella, una mujer guapísima, Guapísimo. verdaderamente hermosa, que había vuelto loco a Goebbels. Ella había sido amante de Goebbels. Y esto de la moral de los nazis es una cosa como muy peculiar. Es decir, se toleran mucho tipo de cosas en la cúpula nazi, salvo aquellos escándalos que le pueden molestar a Hitler. Entonces, Goebbels se deja ver con la actriz en muchos lugares, varias cosas así, y la señora, la esposa de Goebbels, se queja con el Führer. Y Hitler pone la manotación en la mesa y se acabó. Y cuando Hitler decía se acabó, se acabó. Claro. La única manera de salvar a Hilde es mandarla a México como espía. Entonces viene con el pretexto del cine, Sí. entra por Estados Unidos, porque ella se hace muy buena amiga de varios empresarios norteamericanos, Ujú. y ellos la meten a México, sin saber que es una espía alemana, Claro. y opera desde México
con relaciones más que amistosas en todo el gabinete de Ávila Camacho. Yo no creo que haya habido un solo secretario de Estado que no haya pasado al confesionario, ¿no? Antes de seguir con la Kruger, lo que dices de la moral de los nazis me gusta mucho porque tú sabes que me interesa el asunto de los animales. Sí, claro. Y un hombre como Hitler, que pudo haber mandado a miles y miles de judíos al exterminio, cuando está en el búnker le piden que mate a su perro, tiene que dormir a su perro, que creo que se llamaba Lucky o algo así. Sí, un pastor alemán. Y lo matan con una inyección, como se hace con los animales, y él se echa a llorar. Él no puede contener las lágrimas y de verdad se pone mal por haber matado a su pobre perro. Entonces digo, hablando de este asunto de la moral de los Hitler. Hitler era vegetariano. Sí. Y dentro de las ciudades ocupadas, por ejemplo, la gente que podría demostrar el pedigrí de su perro, que el perro fuera de una raza pura, recibía un suplemento adicional en alimento. Eso lo cuenta Aristócles en sus memorias de cocina. ¿Sí? Sí, claro. Tenían un perrito de raza, era un caniche, un pequinés, algo así, Ajá. y recibía una comida extra el perro porque era de raza. Claro, podía mostrar la raza. Regresemos Entonces, no era un perro judío, podía salvarse. Regresemos a la Kruger. Fue actriz de cine. Fue actriz, hizo una película mucho malísima éxito. en México Ajá. que se llama Adulterio. Adulterio. Pero o sea, sabía de qué venía el asunto. Exactamente, yo creo que encontré a alguien que le sabía el tema y es una película muy mala, pero basta con que luzca ella porque era una mujer verdaderamente hermosa. Ahora, era mala porque tenía el acento, entonces no podía Así hablar es. bien el español. Y fíjate que lo que pasa con la Kruger lo que es de estas actrices que no dan el salto bien entre el cine mudo Ujú. y el cine ya hablado, porque ya se de joven, de muy joven, cine mudo, y esa dureza de rasgos, esa hiperactuación necesaria antes ya no, le no pesa funciona. siempre mucho, ¿no? Claro. Pero claro, una mujer guapísima y no tuvo problemas para hacer películas en Estados Unidos y en México. Y no solo es actriz, era escritora. Sí. Escribió 2 libros, 2 o 3, además sobre las mujeres más importantes de México, sobre la Malinche, Así es. sobre Sor Juana, y no recuerdo el otro, pero eran tres mujeres. Incluso yo tengo la suerte de tener, se publicó además el Fondo de Cultura Así Económica. Yo tengo la suerte de tener el de la Malinche, por cierto. Fíjate que la Kruger tenía una ventaja impresionante. Todo el mundo, el diario de Alfonso Reyes lo dice, que era una excelente conversadora. Me imagino. Y entonces ella vira, en el momento en que se ve perdida, que la guerra va a terminar, que algo tiene que hacer para sobrevivir, hace ese cambio de sus amistades políticas hacia el ambiente cultural. Y ella al final Entonces, se ¿y va ahora? se va a Sudamérica al final. Ajá. Y desaparece de la escena mexicana. ¿Sabemos algo después de su...? Pues mira, lo último que se sabe, la mujer de Gorman, Ida Rodríguez Pavolini. se comunica con ella en el año, creo que 90 y tantos, Ah, sí, ya anciana, y es lo último que sabemos de ella, ¿no? que sabemos. Lo que pasa es que mucho el proceso de desnazificación en toda América Latina fue muy, yo llamaría cruel incluso. Ah, sí. Entonces, toda la búsqueda del Estado de Israel, de la propia Alemania, la gente que había tenido que ver con los nazis, sí fue una especie de persecución. Y la mayor parte se disimularon muy bien, ¿no? Claro, pero ahora, ¿ella fungió realmente como una Matajari? Es decir, ¿durmió con gente para poder obtener alguna información privilegiada? Bueno, tanto como haber estado ahí no lo sé, pero sí, claro. No, Bueno, no, pero de verdad acabamos sí de era decir que sí estuvo con el una gran, gabinete. una gran parte de su trabajo de espía era relacionarse sentimentalmente con políticos, con empresarios. Ajá. Y entonces, bueno, Que no fueron de manita secretarios sudada. ¿Perdón? No fueron de manita sudada. Pues no, yo supongo que Ezequiel Padilla no iba a andar tomándose el cafecito, ¿no? Y sobre todo porque la calidad de información que después se sabe que ella manda en microfilms, en micropuntos, a Alemania, no es información que hubiera obtenido en el café de la esquina, ¿no? Ni leyendo el periódico. Así es, entonces Digamos, tiene acceso a información muy importante y incluso llega un momento en que en Estados Unidos tienen que preguntarse quién está sacando la información, ¿no? Claro. ¿Por qué no se ha escrito esa historia de Yo creo de que la es, Kruger? que es una... Lo que pasa es que el tema de la posrevolución en México es un tema muy dominante. Sí. Hablar de nazis en México es también es un tema un poquito vergonzoso, porque hasta que no nos hunden los dos barcos, no hay precisamente una posición pro aliados. Y por último, también el tema respecto al antisemitismo es un tema del que no nos gusta hablar. Y entonces, bueno,
No es un tema cómodo. Ahora, de que hay ahí material para hacer 2 o 3 novelas policíacas maravillosas, seguro que lo hay. No, y hay una realmente buena. Lo que pasa es que no utiliza los nombres, digamos, reales, porque está Sergio Pitol Sí. con Domar a la Divina Garza, que es un gran título, por cierto, y que es de espías, ¿no? En Así la es. colonia Roma. Pero Así en es. realidad, bueno, como el gran Sergio Pitol es un asunto absolutamente delirante que trata todos los temas, pero no es una novela policíaca como tal, ¿no? Sí, porque mira, nosotros nos encontramos con el fulgor de la República Española. O sea, el gran exilio, el tema de Cárdenas, el tema Sí. de la posrevolución. Se ha escrito mucho sobre el exilio español, se sigue escribiendo sobre el exilio español, seguimos descubriendo muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero México no fue un país que, por ejemplo, se dedicara a salvar a los judíos, ¿no? O sea, los pocos judíos que llegan, muchos llegan asociados con barcos que traen republicanos españoles. Ah, y el Entonces, caso del embajador es Bosques, sobre- Gilberto Bosques, que es un candidato para el de Justos entre las Naciones, Sí. que tiene ahí algún tema porque una de las características es haber puesto en riesgo su vida y bueno, no hay tanto así como si él hubiera corrido peligro vital. Sí. Ahora, yéndonos a números, frente a los 250,000 españoles, la cantidad de judíos que pudimos acoger fue muy pequeñita. Fueron muy pequeños, No ¿verdad? debemos haber pasado los 1,200, si mucho. Claro. ¿Quiénes más recuerdas de espías nazis o de nazis aquí que estuvieron en...? Mira, ahí hay es una cuestión como bien interesante. Los nazis tienden a ocupar cosas que ya están dentro de la comunidad alemana en México, que estaba ya desde tiempos de Maximiliano. Sí. Entonces, por ejemplo, un centro de espionaje alemán muy, muy socorrido, que tuvo mucho éxito, fue el Colegio Alemán. O sea, el Colegio Alemán operaba como centro de información, pero algo bien interesante, las juventudes hitlerianas tenían una delegación oficial en México. Y había un Partido Nacional Socialista Mexicano. ¿Qué tal? Entonces, bueno, sí teníamos toda la estructura de información, etcétera, etcétera. Sí, y además tengo que decirlo, muchos pintores, por ejemplo, se entusiasmaron. El Museo del Estanquillo ha montado una exposición sobre el fascismo y Diego Rivera hizo un espléndido cuadro sobre el búnker de Hitler, ya desde luego derruido, etcétera, etcétera, pero le interesó a ese punto, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? claro. Y bueno, ahí hay una cuestión también interesante. Diego Rivera, como puente de información con los Estados Unidos. Es decir, Diego Rivera manda información a Estados Unidos respecto del comportamiento de los nazis en México por su presencia en el Partido Comunista. O sea, el gran enemigo de los nazis en México es el Partido Comunista. El gran denunciante del nazismo en México es Lombardo Toledano. Claro. Entonces, por ahí sale mucha información de Diego hacia los Estados Unidos. Hacia los Estados Unidos. ¿Hubo también un centro de detención Sí, bueno, es eso. Ahí hay una cosa? Ahí sí creo que podríamos hacer incluso una película porque nuestros campos primero hay que aclarar algo. En México no hay algo así como campos de exterminio, campos de concentración, eso no existe. Por eso traté de ser muy preciso y decir de detención. El término es exacto, en Perote estaba el campo de detención. Ya no existe, no hay trazas de ello. Ah, no, ya no. No hay nada, habría que reconstruirlos. Digo, sabemos exactamente dónde estuvo, claro. Pero incluso todavía hoy, dentro de las prácticas administrativas, burocráticas de México, hay una tradición. Cuando uno va a constituir una sociedad anónima, una sociedad civil, hay que pedir el permiso para el nombre a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora Economía. Durante muchísimos años fue a Relaciones Exteriores. Y lo curioso es que, bueno, no creaba ningún derecho, porque eso se tramita en marcas. Okay. Pero en época de guerra se pedía que para autorizar el nombre se pusieran los nombres de los socios. Y fue la manera en que encontramos quiénes eran los inversionistas alemanes, japoneses, italianos y algunos españoles para encerrarlos. Entonces, y esto, a la fecha, todavía hoy, los notarios tienen que pedir su permiso a Relaciones Exteriores, pero en Economía, para poner el nombre de la empresa. ¿Quién estuvo ahí? ¿A quiénes se llevaba ese campo de detención? El campo de detención comenzó, este tema me entusiasma mucho porque de verdad que es muy caricaturesco. Todo comenzó, como empiezan las cosas en México, con los empleados, la cajera, etcétera, etcétera, y termina con los grandes capitales cuando vemos manera de que el Estado se quede con algunos bienes de empresas. Casa Boker estuvo cerrada alguna temporada, el Colegio Alemán estuvo cerrado ya al final de la guerra, y se amplía también a los japoneses. No había grandes empresarios japoneses, sí los había italianos, y se aprovecha
para los representantes de Franco que trabajaban en México, internar a algunos de ellos. Ahora, la vida en el campo en el campo de detención, pues termina cerrándose porque eso es un folclore. Hay una tienda dentro, una tienda afuera, cada quien entra, cada quien sale, se compra, se vende y es un barrio, pues. Claro, sí, sí. Entonces la policía cuida a los que están adentro, porque bueno, al final del día reciben dinero del extranjero y se hace una vida como muy familiar. Al final del día, pues mejor cerraron el campo porque aquello no representaba ningún tema de seguridad, ni mucho menos. ¿A quiénes llevaban? Digo, ¿Había judíos en No, el campo? El campo estaba dedicado exclusivamente a ciudadanos de origen, ciudadanos alemanes, japoneses, italianos y españoles, Ya. que se pudiera presumir que tenían contactos con los estados en guerra o con lo que en México hasta los años 70 se conoció como el gobierno rebelde de España, el gobierno territorial de Franco. De Franco, claro. ¿Y cuándo se cerró? En el año 45, poquito antes de terminar la guerra. Casi cuando estaba terminando Así es. la guerra. Así es. Y el gran boom de los neonazis o de los pequeños grupos fascistas tiene que esperar hasta 1950. Sí. Sí hay esta política de desnazificación en los medios en México muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te das cuenta? Seguimos hablando un poco como de lo mismo, ¿no? Petróleo, espectáculos, Así es. sexo. Así es decir, es. son como las tres herramientas que cualquier político se le Así ocurren es. para llegar a un país Sí. o para transar cosas con un país, ¿no? Sí, bueno, y además lo que pasa es que yo creo que ahí sí es algo que llama mucho la atención, la genialidad, o no sé si llamarla así, pero el tino que tenían los nazis para tocar ciertos temas que le interesaban a la gente. Por ejemplo, el tema olímpico. Sí, sí, con O sea, Lenin gran Riefenstahl. parte de la propaganda nazi era el potencial de los atletas aéreos. Incluso hay alguna comisión científica que mandan los alemanes como de buena voluntad y cortesía, no recuerdo ahora el nombre del médico, pero con el tema de la eugenesia Ajá. en Puebla. En Puebla. No se lleva a cabo, el gobierno de México no se atreve, Ajá. pero había un programa para practicar un programa de eugenesia en México, es decir, que la gente entregara a sus hijos con problemas de salud congénitos, retraso mental, Down, ese tipo de cosas, que funcionó muy bien en Alemania como paso previo a la Shoah, al Holocausto. Claro, qué bueno que dices que no se puso en... No, jamás se En vieron en México, práctica. ni el gobierno de Cárdenas, ni el gobierno de Ávila Camacho tuvieron, creo que en eso sí hay que ser como bien claro, ni el gobierno de Cárdenas, ni el gobierno de Ávila Camacho hicieron doble juego con los nazis, nunca. Es que yo ya estaba a punto de hablar mal de los güeritos de Puebla. No, curiosamente los primeros grupos neonazis surgen en Puebla. ¿En serio? Así es, sí, los primeros grupos neonazis que además no se puede usar la cruz gamada, Claro. y además hasta entre los nazis está muy quemado, y lo que se usa es la cruz celta. Ay, Puebla. Entonces, Las caltecas con Hernán Cortés. Así es. Los primeros pueblos que recibieron a Maximiliano fueron en Puebla, estuvieron en Cholula, Así es, por así ejemplo, es. ¿no? Y ahora me sales con que los primeros grupos neonazis o Así nazis estaban también en Puebla. Yo creo, Ay, qué pero bonita fíjate que es ahí sí Puebla. es como interesante. No se puede hablar de nazis después de la Segunda Guerra Mundial, porque el nazi sí necesita el poder del Estado para entenderse como nazi. Lo que hay son grupos de supremacía blanca, grupos neonazis, skinheads, lo que uno quiera llamar. Nazi Claro. se necesita, incluso yo diría que no puede haber nazismo después de Hitler, ¿no? Y entonces esa sería mi siguiente pregunta. ¿Todavía hay grupos, a pesar de que ya no está Hitler, todavía hay grupos neonazis en Sí, México? en México sí que los hay. Mira, yo creo que ya murió, pero es alguien a quien yo quise mucho. Yo tenía un profesor que era poblano, en Sí. el Colegio Cristóbal Colón, Manuel Mijares. Un tipo fascinante, porque cuando uno tiene 14 años, lo que necesita uno en la vida es un líder, ¿no? Y entonces este profesor de matemáticas era como el amigo grandote que todo el mundo quería tener. Entonces nos llevaban a subir al popo y nos ponía a cantar Cara al Sol, el himno de la Falange Española. Yo no tenía idea de lo que estaba cantando, por supuesto, pero bueno, el neonazismo funciona como una fuerza de cohesión entre jóvenes que no tienen otra opción. Entonces, Claro. por eso pega mucho en cualquier lugar del mundo. En México, además, tiene mucho que ver con los grupos anarquistas, tiene mucho que ver con los grupos radicales de extrema derecha y sobre todo de la iglesia. Sí. Entonces sí, Puebla, Guanajuato,
Zacatecas, tienen presencia de grupos neonazis que Jalisco también, que casi siempre funcionan como clandestinamente, ¿no? Y como tú dices, como sensación de cohesión, de tener algo a que pertenecer, ¿no? Sí, Un grupo al cual pertenecer. Es decir, yo no veo un programa político neonazi en México como existe en España, o como existe en Italia, o como existe en Alemania, o como acabamos de ver que funciona en Hungría. Lo que hay en México sí es grupos neonazis que son como grupos identitarios, que también se vuelven sumamente peligrosos en el sentido de que cuando hay algún conflicto en Medio Oriente, le dan salida al tema antisemita que en condiciones normales a cualquiera le daría vergüenza tocar. Claro. O sea, vuelven socialmente aceptable algo que en otra condición No lo sería se jamás. podría tocar, ¿no? Claro. Digamos que entonces no ves ninguna posibilidad, por ejemplo, en México, que haya un brote. No políticamente, yo creo que socialmente siempre es peligroso. Vaya, Sí. a mí me parece que un grupo de gente que golpea homosexuales en Veracruz ya es suficientemente peligroso como para detenerlo, ¿no? Claro. No creo que sea una amenaza política, desde luego que no, pero sí es una fuerte retrógrada que ahí está y que como no hablamos de ella, Sí. entonces ahí está, no pasa nada. Ese es el asunto. Finalmente también por eso, digamos, estas charlas funcionan, porque de pronto no queremos hablar de lo que nos duele. Hablaba con Nacho Padilla en la charla anterior sobre el terremoto y sobre lo que sucedió ahí. Como que no nos gusta hablar de estas cosas, ¿no? Y entonces, si no se habla del tema, estos siguen ahí, ¿no? Bueno, ya habrá, y hay otros investigadores y otras teorías respecto del yunque, si tienen acceso Sí, al claro, poder, claro. etcétera. Pero yo ahí sí pensaría más bien que siempre ha habido fuerzas de extrema derecha en la política mexicana y siempre las habrá. Sí. Eso respecto de los nazis es digamos, otra historia. Ahora, también es verdad que estos grupos neonazis tienden a crear cadenas de identidad que ya ahora son muy fáciles con el Internet, ¿no? Entonces es muy... para los neonazis en México, por ejemplo, la imagen de Franco es muy atractiva, ¿no? Claro. Entonces es además una confusión como muy curiosa el tema este, ¿no? Entre quién y quién, entre Pues, Franco y... sí, porque digo, ser franquista y ser hitleriano al mismo tiempo es como a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Es Es un como poco ser delirante. bueno, no sé, comunista capitalista del adventista del séptimo día o algo así por el estilo. Pero vaya, la idea de la contra Ajá. funciona. Ahora, en México se editaron muchos y se editan muchos libros antisemitas, pronazis, tradicionalmente en la Ciudad de México. Entonces, bueno, hay un mercado, incluso afuera del Museo de Tolerancia, Sí. te encuentras un puestecito que tiene el Judío Internacional, etc. Y ahí está. Ahí está. Digamos que sigue al menos siendo un tema fascinante, que como diría Susan Sontag, el fascinante fascismo. Así es. Y mira, este año el Mein Kampf de Hitler entró a dominio público. Ese es un gran tema, sí tenemos que tocarlo. Y en Alemania el libro nunca estuvo prohibido. Jamás ha estado prohibido el libro. Pero no se editaba. No se editaba porque la manera de prohibirlo fue como muy ingeniosa. Quien se quedó con los derechos de autor de Mi lucha de Hitler fue el gobierno local de Baviera, ni siquiera el gobierno federal alemán. Y nunca, desde el final de la guerra hasta este año, jamás otorgó una sola licencia de publicación. Todas las ediciones anteriores al 2015 de Mi lucha de Hitler en cualquier idioma son ilegales. Todas son piratas. Okay. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora que Pues mira, a principios de dominio año, público. en el Yad Vashem, en el Centro de Estudios sobre el Holocausto en Jerusalén, y también en el Museo del Holocausto en Washington, hubo varios coloquios en torno a qué recomendación darle al gobierno alemán, ¿no? Y había muchísima gente que decía, bueno, hay que destruir el libro, hay que prohibirlo. Yo creo, y lo que decía alguna vez fue, si prohibimos Mein Kampf, le damos la razón a Hitler. Claro. Entonces, ¿qué es sí, lo lo que convertimos hay que hacer? además en una cosa deseable. Así es, pues, y porque vaya, ediciones pirata hay y seguirá habiendo. Yo creo que el gobierno alemán lo que hizo es bastante interesante, financiar y proponer ediciones críticas muy bien hechas. Las dos ediciones que yo tengo, una en español que acaba de salir en España, otra que será en Estados Unidos, es una portada negra, la frase, el título en blanco, el autor en blanco y nada más. O sea, nada que llame la atención ni nada por el estilo. Es un libro bastante malo. Sí, claro. Aburridísimo.
César, te agradezco muchísimo No, que hayas que va al estado contrario. aquí. Fue una de nuestras charlas, Sí, digamos. digamos que es la plática de los martes, pero en sábado. Exactamente, y en público. Así es. Muchas gracias. Y creo que Gracias. es momento además para darle la palabra al público, si quiere preguntar algo sobre los nazis en México, si quiere preguntarle algo a César, pues es el momento. Lo dejaste clarísimo, César. Hombre, qué barbaridad. César, te agradezco Muchísimas gracias. muchísimo. Y hago el comercial con todo gusto. El libro de César está allá en la esquina, Cisterna de Sol, se está Así vendiendo y es un gran libro de ensayos. Muchas Muchísimas gracias, César, por Daniel. estar aquí. Y gracias por venir en sábado. Gracias. Gracias.